Pero tenemos hoy un tema muy especial, es el tema de la revelación privada. Precisamente en estos días, en el programa del doctor José Galad, de Un Café con Galad, presentamos a nuestro amigo Agustín, a los que ustedes van a ver ahora, que el Señor le ha dictado 12 libros. Las revelaciones privadas en la Iglesia siempre ha tenido una inmensa prudencia, una gran prudencia. Yo les contaba con el doctor Galad que Agustín se las ha mostrado no solamente a un obispo, sino a 2 obispos, tal vez a 3 obispos, y pues por supuesto ninguno de los obispos va a aprobar este tipo de revelaciones, o las va a firmar, o las va a avalar, porque la Iglesia tiene unos procedimientos muy dispendiosos. En Fátima se gastaron 10 o 20 o 30 años de estudios y de prolijos estudios, porque para una revelación privada hay que confrontarla contra la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, hay que confrontarla contra el magisterio de la Iglesia y hay que confrontarla contra revelaciones reconocidas por la Iglesia. Y mientras eso se hace, se pueden gastar unos cuantos años, ¿no es cierto? Y las revelaciones privadas no son de obligatorio creencia. Si usted no cree en Fátima, no comete ni pecado venial, ¿no? Si usted no cree en una aparición privada, no comete ningún pecado. Por ahí me encontré otro personaje, que no había 3 días de oscuridad, que no había apocalipsis, que no había tribulación. Pues no ha leído el catecismo. 675, 676, 677. Eso sí es de revelación pública, que es la Biblia. Libro de Daniel, libro de Zacarías, libro de Ezequiel, libro del Apocalipsis, revelación pública. Discurso de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, y revelación de la Iglesia a través del catecismo. O sea, sí hay 3 días de oscuridad, sí hay tribulación, sí hay castigo, sí hay purificación, sí hay destrucción de 2/3 partes de la humanidad. Zacarías, capítulo 12, 13 y 14, léanlo. O este amigo está más avanzado que la Biblia y está enseñándole eso a la gente, confundiendo a la gente, porque dice que le quitamos la esperanza a los niños y a los jóvenes. La esperanza es la vida eterna, la esperanza no es un proyecto económico ni material, la esperanza es la salvación, es el cielo, es la vida eterna. A eso vinimos, a luchar por eso. Sin embargo, las revelaciones privadas explicitan y ayudan a entender la revelación pública. Por eso la Virgen, dice Ricardo Castañón, hizo 100.000 apariciones en más de 400 lugares. Y Pablo VI emitió un decreto en que se permitía publicar las revelaciones privadas, y el decreto está vigente, no está prohibido. De manera que ahí están los 12 libros de mi querido amigo Agustín, y en esos libros yo no he encontrado nada contra la Biblia, ni contra el magisterio de la Iglesia, ni he encontrado nada que contradiga las apariciones reconocidas por la Iglesia. Sobre eso estoy escribiendo un libro, es un libro en donde cojo linealmente unas cuantas de las 180 años en que la Virgen se aparece, desde la Medalla Milagrosa hasta Medjugorje, y encontré la coherencia, encontré el discurso y encontré el plan de Dios. Entonces voy a publicar un libro. Ahora que están de moda las profecías de Nostradamus, las de los mayas, las de Egipto, que además son todas falsas, porque el único que da profecías verdaderas es el Espíritu Santo. Lean la Biblia y verá cómo se cumple. De todas maneras, estoy haciendo un libro maravilloso sobre la Virgen, desde la Medalla Milagrosa hasta hoy. Ustedes ya conocen a Agustín, el Señor le habló, el Señor le sigue hablando, y el Señor le dictó 12 libros, que lo conocen muchos sacerdotes, y lo conocen 2 o 3 obispos. Los obispos no le van a avalar eso, los obispos no le van a autorizar eso. Además, las revelaciones privadas no se autorizan. Lo que la Iglesia dice no tiene nada contra la fe. Entonces, como dijeron en Fátima, eso no está autorizado ni aprobado, porque lo único que está aprobado es la palabra de Dios. Ustedes saben en qué consiste eso. La revelación privada, simplemente la Iglesia dice no tuvo nada contra la Sagrada Escritura ni contra la fe, y la Iglesia autoriza un culto particular allá en Fátima, en Lourdes, en la Salet, y la Iglesia acepta que hubo una aparición y que hubo una revelación que no es obligatoria.
no es obligatoria. Yo entiendo cómo los obispos se cuidan y cómo los obispos son muy prudentes, ¿no? Por eso creo que ningún obispo le va a aprobar ni a avalar eso, porque eso demanda un estudio que a veces duran años, como Fátima. La Salet no se demoró mucho. León XIII, yo creo que en los primeros 10 o 15 años León XIII avaló la aparición de la Salet, que es la reina de las profecías según Juan Pablo II. Pero le vamos a dedicar hoy el programa especialmente a un tema que es la reparación. La reparación. Nosotros debemos reparar lo que hemos dañado. Debemos arreglarlo. Si usted le tira una piedra a su vecino y le rompe un vidrio, sale enfurecido el vecino y usted le dice: Señor, perdóneme. Dice: Señor, yo lo perdono, pero devuélvame el vidrio, arrégleme el vidrio. Bueno, esa es la reparación que Dios exige en el cuerpo místico de la Iglesia, que somos nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Dios exige una reparación a todo el daño que el pecado de la humanidad está haciendo. Vamos a revisar con Agustín algunas de las profecías importantes. Miremos rápidamente 10. ¿Se acuerda de 10 o no? Entre los 12 libros hay 10 profecías importantes. Sí, bastantes. Qué bueno nuevamente estar con ustedes, hermanos, en este día de gracia y de bendición. La Virgen María nos sigue llamando a una conversión de corazón. La Virgen María nos sigue llamando a volver nuestros ojos al Señor. Ella dice que el Padre Celestial le ha conferido una misión en este final de los tiempos: allanar caminos para la segunda llegada del Señor Jesús. Que es un dogma, ¿no? Ajá. Dice Nuestra Señora que la segunda llegada de Jesús está muy próxima. Que ella está llamando a cada uno de sus hijos a convertirse, porque Satanás quiere llevarse el mayor número de trofeos para el infierno. Almas que mueren en pecado mortal, personas que no supieron vivir los mandamientos de la ley de Dios, personas que no supieron vivir y acomodar sus vidas a la palabra de Dios. La Virgen María nos habla sobre la iluminación de las conciencias, ese gran momento en el cual vamos a tener un juicio particular con el Señor. Bueno, es lo que llaman el aviso de Garabandal, ¿no? Así es. El aviso. Dice que es un momento en que todo se va a paralizar en la tierra, aún los mismos aviones, en que muchas personas van a morir de espanto, en que el Señor nos va a mostrar la película de nuestra vida como un espejo nítido en donde vamos a ver toda nuestra historia. Es una oportunidad de salvación, una última oportunidad de misericordia que el Señor le concede a la humanidad. La Virgen María anuncia sucesos que van a ser historia dentro de la misma historia. Dice ella que el mundo tendrá que pasar por la purificación a través de una lluvia de fuego. Bueno, miremos si eso está en la Biblia o no está en la Biblia. ¿Tú crees que está en la Biblia o no? Le he escuchado a usted que sí, doctor. Segunda carta de Pedro. Dice: los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán. Lucas capítulo 17. Dice Jesús en venida será como en los días de Noé, que hablaba una lluvia de fuego y azufre, dice el Evangelio de San Lucas. O sea que 2 citas bíblicas, y Akita, Japón, donde la Virgen, aprobada por el cardenal Ratzinger en 1988, donde dice que habrá un diluvio de fuego sobre la tierra. Y nuestra amiga de Medellín, ¿no? Ajá. El lodo rojo y la lluvia de fuego. Y aquí van 4. Claro, dice la Virgen María que se incrementarán alteraciones en las estaciones. La Salet, 1846. Las estaciones están alteradas. Y Daniel lo profetiza hace unos 2500 años. Dice: cambiarán los tiempos y la ley. Las estaciones alteradas. Dice la Virgen María que ella está llamando a sus hijos
a una consagración a su Inmaculado Corazón para poder ser soldados rasos de su ejército victorioso, que a través de la consagración a su Corazón Inmaculado recibiremos esa marca, esa señal en nuestra frente y en la mano. En la frente para sellar nuestros pensamientos, en nuestro intelecto, y en las manos para sellar la actividad. ¿A quién se lo he dicho antes? Al Padre Goy y a San Juan, que sellados en la frente y en la mano, en el libro del Apocalipsis. ¿Lo quieren encontrar en la Biblia? Los ángeles sellando antes de la catástrofe, Ezequiel capítulo 9. Y está en el libro del Apocalipsis, ¿no? Sellados con la tau, o sea, la cruz tau, que es la que usan los franciscanos, que es la cruz griega. Interesante, ¿no? Claro, bien bonito. Sellados para que la bestia, o sea, el anomos, el hombre sin ley, no se los va a llevar y se los va a entregar al jefe, que es el demonio, y los va a llevar al infierno. Bueno. Dice ella que viviremos tiempos difíciles. Ya estamos en tiempos difíciles. Ya estamos en los tiempos difíciles, de hecho ya estamos en el tiempo de la tribulación. Y la crisis de la iglesia. Y justicia. Ella aquí habla también sobre la crisis de la iglesia. Ella dice que la iglesia pasará por una horrorosa crisis. La Salet. La iglesia pasará por una horrorosa crisis. Está en los libros de Agustín también. Muchas religiosas se saldrán de los conventos. Hoy nos decía un sacerdote de los misioneros de la fe que en su comunidad se han salido 300. Una pequeña comunidad. Y que los seminaristas andan re mal. ¿Cómo será que la Virgen en la Salet le dice que los conventos se convertirán en pastizales de Asmodeo? O sea, el demonio de la lujuria que está en el libro de Tobías. Y les dice a los sacerdotes que están metidos en eso, la Virgen les dice cloacas de impureza. A mis hijos predilectos, como los llama, cloacas de impureza. En la Salet, ¿no? Hay que orar mucho con los sacerdotes porque la iglesia está herida. Habla ella también de una lucha, dos guerras espirituales entre el ejército capitaneado por la Santísima Virgen María y el ejército del dragón rojo y la bestia negra. El dragón rojo y la bestia negra. Dragón rojo, el Padre Gobi, y la Virgen le dice que es el comunismo. Déjenme parar ahí un momento. Apocalipsis 12:1. Apareció una señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Octubre de 1917, Fátima. Milagro del sol, 70.000 personas ven un milagro del sol que se arroja contra la tierra y retrocede, y la gente cree que es el fin del mundo. 70.000 testigos tiene la Virgen de lo que San Juan había profetizado hace 2000 años. Milagro del sol. Pero en ese mismo momento apareció un dragón rojo, dice la Biblia Vulgata Latina. En ese instante, el comunismo, octubre de 1917, revolución bolchevique, esparcirá sus errores por el mundo entero, aniquilará países enteros, todo lo que el comunismo ha hecho, 50 millones de muertos con Stalin, 2 millones con Pol Pot, 100 millones de muertos con Mao Zedong. Bueno, hagamos un paréntesis un instante. San Juan nos profetizó las dos cosas en Apocalipsis 12 y están ahí y sucedieron. Y si sucedió la Primera y la Segunda Guerra Mundial y sucedió esa cosa, ¿por qué no va a suceder el resto de la Biblia a los que dicen que no va a pasar nada? Entonces, a mí me impresiona mucho que en los libros de Agustín, pues casi todos los mensajes, especialmente en este libro de la consagración al Inmaculado Corazón, eso suena un poco romántico, pero yo les voy a explicar qué es esto. Cada día de los 33 días, yo empecé a encontrar profecías que yo había leído en el Castillo, en Italia, Oliveto Chitra, donde el profesor de teología, el jesuita, el padre Ferisi, hizo la investigación. En Garabandal, donde 3 jesuitas estuvieron involucrados, el padre Arnau, uno murió de felicidad cuando le tocó ver el gran milagro. Todas las apariciones, Fátima, La Salette, Hede, Alemania, Marion Friet, y las apariciones de los místicos como Berta Petit, ¿no? Y empiezo ya a encontrar que todo, Agustín no leyó nunca apariciones ni revelaciones. Entonces la Virgen le dice que ella fue escogida por Dios Padre para conducir muchas batallas hasta el final de los tiempos. Uno lee en 1939 Sor Natalia María Magdalena, van a decir, uy, qué memoria, ¿no? Gracias a Dios.
Sor Natalia María Magdalena, cuando Dios Padre le entrega a la Virgen el gobierno del mundo para salvarlo, ese Apocalipsis 12:1 la hace reina universal de toda la creación y después reina del universo en Alemania. Y empieza uno a ver cómo la Virgen hace 100.000 apariciones en 400 lugares. Impresionante. Y empieza a hacer milagros, curaciones, conversiones, manifestaciones, poder, cosas del sol. Y cómo a este hombre le dictan este libro. Cada día, y les voy a decir qué pasó, el Señor le dijo a Martha Robin, la mística francesa, y este hombre me llama y me dice que quién era Martha Robin, qué pasó, que el Señor le había dicho que de Colombia saldría una luz para el mundo. No le dijo que Colombia sería luz para el mundo, no, eso no le dijo, eso no es verdad. Saldría una luz para el mundo, eso es la palabra correcta que le dijo a Martha Robin. Y la luz para el mundo es espiritual. Yo no creo en esas profecías que Colombia se va a convertir en un paraíso, en un Edén y va a reformar al mundo. No creo en eso. Eso es una utopía, porque Colombia es un país que está muy corrompido. Tendría que haber el gran milagro del universo y de la historia para que nos convirtiéramos, pues, pero bueno, es posible que con aviso de la iluminación de las conciencias se conviertan unos cuantos, es posible, pero que Colombia va a cambiar, no, yo creo que Colombia le espera un castigo muy cercano, muy grande además, muy próximo, sí, porque está muy podrido por todas partes, estamos moralmente destruidos, ¿no? Nos ha infestado y nos ha invadido la corrupción. Pero la luz para el mundo yo creo que son estos 12 libros, ¿no? Y la consagración, en cada día hay un mensaje, ¿sí? Día 6, consagrados a mi protección maternal, ¿no? Atender los últimos llamados del cielo, hacer caso de mis mensajes, guardarlos, Empieza los mensajes y después una virtud. Este hombre no estudia teología para sacar 33 virtudes y se pone a leerlas y son muy buenas. Habla del hombre impío que reinará durante 42 meses. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? No, doctor. La Biblia dice que 1260 días, 3 años y medio y 42 meses. Lo traen días, en años y en meses, el reinado del anticristo. Y aquí lo tiene, el hombre impío, 42 meses. ¿Usted había leído a San Luis de Montfort? No, doctor. ¿Que habla de los apóstoles de los últimos tiempos? Eso fue bien curioso. Cuando la Virgen María me empezó a hablar sobre los apóstoles de los últimos tiempos, yo dije en mi adentro, ahora sí me tiré esta obra del Señor. Porque me imaginaba como una secta, una denominación distinta a nuestra religión católica. Pero cuando me encontré con usted, doctor, la primera pregunta que le hice, doctor, ¿quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos? Y ahí fue donde usted me corrobora el mensaje que recibí de la Virgen María, en donde decía la Virgen María, son hombres ungidos, poseídos por la presencia del Espíritu Santo, que espiritualmente llevarán alas plateadas de paloma, llevarán en una mano la corona de rosas, el Santo Rosario, en la otra el crucifijo, volarán e irán a los lugares a donde el Espíritu Santo les lleve. Bueno, estaban volando a 39 países, ¿no? Bendito sea Dios. Aquí estaban volando, bueno. Bendito sea Dios. Aquí la Virgen María, retomando el tema, ella dice que pronto el usurpador tomará el trono que no le corresponde. Ella que será de descendencia judía. Bueno, este hombre no leyó la Salet. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Mire, la Salet fue reconocida por el Papa León XIII. Juan Pablo II la estimaba mucho. Me dejaron esta hermosa Biblia aquí. Yo no sé si es un regalo que me dan los camarógrafos. Yo supongo que sí, vamos a leerla, a ver la traducción, ¿no? Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Imagínense eso, ¿no? Entonces, es verdad, porque todas esas profecías estaban en las apariciones antiguas a lo largo de 180 años, desde 1830 hasta hoy, que la Virgen todavía se está apareciendo a uno de Medjugorje. Yo ya no creo en muchos videntes y en muchos instrumentos de Colombia, creo muy poquito, pero bueno, pero sí creo que estos libros fue lo que el Señor le dijo a Martha Robin, que de Colombia saldría luz para el mundo, luz
para el mundo, es una luz espiritual, no que Colombia se convertiría en luz para el mundo, no. Marta Robán no dijo eso, dijo que saldría luz para el mundo. Y son 12 libros, y cada día uno encuentra profecías de esas que uno leyó en otras partes. El segundo Pentecostés vendrá con un solo rebaño y un solo pastor, se cumple la profecía de Jesús, ¿no? Y dice muchas cosas duras y muchas cosas fuertes. Vendrá a purificar la iglesia, se volverá limpia, humilde y pobre. La iglesia, la Virgen lo dijo en la sala, la iglesia será pobre, humilde, despojada e imitadora de las virtudes de Cristo. En donde al sacerdote se le llamará hermano sacerdote, claro. Al papa hermano papa, al obispo hermano obispo. Extraordinario. Todo este libro es una consagración con 33 virtudes, 33 mensajes. Hermoso, le cuento una cosa, y habla de la secta secreta que llevará a rechazar al Papa y al magisterio de la Iglesia. ¿Eso qué es? Masonería eclesiástica. Masonería eclesiástica. Ella dice que se está gestando un movimiento salido de las profundidades del infierno, en donde quiere profanar o desacralizar lo sagrado, en donde se negará la existencia de los santos ángeles, en donde se pondrá a dudar a las personas sobre la existencia del infierno y el purgatorio, en donde el pecado es justificado por una conducta normal del ser humano, en donde la Virgen María nos llama aquí a convertirnos de corazón, a no correr tras cuentos y fábulas, a no andar de un lado para otro por el prurito de oír novedades. Segunda carta a Timoteo 3. Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, o sea, el Evangelio, sino que teniendo una comezón extremada de oír novedades, ¿sí?, recurrirán a una caterva de doctores propios, esos del maestro yoga y el maestro zen y el maestro no sé qué, todos los falsos maestros y brujos y parapsicología y enneagrama. Cerrarán sus oídos a la verdad y lo aplicarán a las fábulas. Ay, San Pablo nos lo había dicho, que el Espíritu Santo es una maravilla, y está en el libro de Agustín, y Agustín es un experto en Biblia. Si dicen que yo escribí ese libro, pues sí, doy clases de Biblia hace 33 años, imagínense. Claro. Ya me van a jubilar aquí con la Biblia. Bueno, acá dice la Virgen María que durante el imperio del Anticristo los países se convertirán como una especie de cárceles en donde no habrán entradas ni salidas. No hay que temer, hay que confiar totalmente en la misericordia del Señor. Nadie podrá comprar ni vender, dice, porque habrá un gobierno mundial. Y también lo dice. Nuevo orden mundial, nos hablaba Bush, papá, y Obama, y todos estos tipos, Kissinger, Rockefeller, nuevo orden mundial. Nadie podrá comprar ni vender. Será un gobierno mundial. El padre Castellani, el mejor autor que ha escrito sobre Apocalipsis, dice que cada ciudad será una megacárcel. Amén. Con incursiones de la policía secreta en sus casas, quemada de todos los libros católicos. Oiga, usted hace poco le dijeron los libros católicos, ¿no? Claro, hace poco. ¿Qué le dijeron? Que dejarán de salir, de editarse libros católicos, libros espirituales. Al igual saldrán de las páginas web todas las páginas espirituales, páginas católicas. O sea, cuando bajen las cosas católicas del internet, imprímalas, porque ya después les van a quitar todo eso de allá para que las puedan leer después, y guarden bien escondiditas las Biblias, que les quemarán todos esos libros. Gobierno mundial, religión, ¿qué? ¿Cómo va a ser la religión mundial? Dice aquí la Virgen María que se pretende unificar todas las religiones en una sola, en donde lo sagrado tiende a ser profanado, en donde se unirá una sola economía, un solo gobierno, nuestra religión, la católica, la obediencia que le debemos a nuestro Santo Padre el Papa, ya muy insistente aquí, a nuestros obispos, la oración insistente por los sacerdotes. Hermanos míos, ella aquí también reclama y pide por sus hijos predilectos. Yo les decía en un programa anterior, pude ver muchas almas de sacerdotes condenados, en donde decía ella, el infierno está tapizado de sacerdotes. ¿Vio almas de sacerdotes condenados? Muchísimas. ¿En una visión? Muchísimas. ¿Y de los que no hablaban, qué les decía el Señor?
Son perros mudos. Perros mudos, eso lo dice Isaías. Han caído a las profundidades del Averno porque se han hecho cómplices del pecado de los hombres. Bueno, pero no es que a mí me parece terrible cuando me dicen que el infierno está con muchos sacerdotes, porque me acuerdo de San Isidoro de Sevilla, que tuvo un sueño y veía el infierno tapizado de abogados. Pero entonces ahora hay varios patios, ¿no? Los sacerdotes, abogados. Terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo será de los políticos? Debe ser terrible el infierno. Oiga, ¿a qué vinimos a este mundo si nos vamos a condenar? Decía San José María Escrivá de Balaguer, siguiendo la frase de Jesús, ¿de qué le hará el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? El anomos. El Señor quiere almas reparadoras por estos sacerdotes. Hay un grupo de sacerdotes fieles en la iglesia remanente, en la iglesia fiel. Pero el Señor le habla de un cisma, ¿qué le dijo? Dice que pronto vendrá un cisma. Cisma es una división de la iglesia. Que sacará muchísimos sacerdotes. ¿Como el cisma de qué le dijo? De Aviñón. ¿Y usted sabía la historia de Aviñón? No, doctor, yo le llamé a usted me llamó a preguntarme qué era Aviñón. Ajá. Es una ciudad de Francia. Hubo un cisma en Aviñón donde había 2 papas y al final había 3, pero allá se coló otro en España, creo. Y eso fue un error, macho, porque la gente se confunde horriblemente para ver cuál es el papa verdadero, ¿no es cierto? Así es, doctor. A ver, un falso papa, el Apocalipsis habla de un falso profeta, es el falso papa. Y era una iglesia de manga ancha para los que les gusta que les bendigan el pecado, el adulterio, las relaciones prematrimoniales, todo lo que está prohibido en la Biblia, a la gente le gusta que le digan que está bien. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre de hoy creó a Dios a su imagen y semejanza. Como dice Fray Nelson Medina, abusamos de la divina misericordia para poder pecar. Y hablamos de la divina misericordia todo el día para escudarnos ahí, para poder pecar y para no obedecerle a Dios. Y Dios no se va a dejar engañar. De modo que Dios es misericordioso con los que le obedecen. ¿Quién lo dijo? La Virgen María. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Eso. Amén. ¿Qué más le dijo la Virgen? La Virgen María está formando un grupito de almas víctimas, almas que se ofrezcan, que se inmolen por los sacerdotes y consagrados del mundo entero. Ella dice que en su ejército victorioso habrán 2 escuadrones, un escuadrón de almas reparadoras y un escuadrón de almas víctimas. Las almas reparadoras, aquellas almas que quieren restaurar un daño ya hecho, aquellas almas que van al sagrario, reparan por todos los sacrilegios, por todas las profanaciones. Vimos que nos iba a contar 10 cosas de las que tiene y que más tiene en esas 33 días donde la Virgen le revela parte de sus mensajes de los últimos 80 años. Ella anuncia, 180 años. Ella anuncia una guerra civil para Estados Unidos. ¿Sabe quién lo profetizó? Christina Gallagher, la estigmatizada irlandesa. Bendito sea Dios. Bueno. Ella dice que oremos mucho por este país. Esa legalización del aborto está causando estragos, está llevando a una degradación moral, está haciendo a los hombres inhumanos. Ella dice que a través del pecado del aborto las mujeres hacen de su vientre cementerio putrefacto, maloliente. La Virgen María dice que el humo negro de Satanás ha penetrado dentro de la iglesia que llegará a la más densa oscuridad, a la mayor consternación y perplejidad, porque el plan de Satanás es destruirla, dividirla. Pero a pesar de todas las tormentas fuertes que soplen sobre ella, a pesar de todos los vientos impetuosos que soplen sobre nuestra iglesia, jamás será destruida, jamás será derrumbada, porque ha sido construida en la roca firme que es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero la iglesia quedará reducida, dice la Virgen de la Salud, estará como eclipsada, dará la sensación de haber desaparecido, pero no estará desaparecida. Habrá una nueva iglesia después de la gran tribulación, donde vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Que es lo que dice aquí en el día 20, preparados para el segundo Pentecostés. Ella dice que esas almas víctimas son pequeños pararrayos
del gran pararrayo que es Jesucristo, víctima divina. Si tú que estás viendo este programa has sentido un llamado de Jesús a ofrecerte como una víctima, vale la pena, pero necesitas de un buen director espiritual que te asesore, que te oriente sobre este camino de cruz. La Virgen María, acá hablando de este segundo Pentecostés, dice que en este segundo Pentecostés habrá un solo rebaño, un solo pastor, y que ella como madre seguirá guiando la vida de cada uno de sus hijos. Dice aquí la Virgen María que estamos en el tiempo de la Virgen María y en la era del Espíritu Santo. A través de la Virgen María llegamos hacia Jesús. También hay un lamento acá y ella habla de la apostasía, la difusión del error, que pulula por doquier, en donde hay cantidad de filosofías y de pensamientos llamativos y extraños, y tristemente el hombre anda detrás de la novedad y se olvida que la máxima novedad está en el sagrario, porque en el sagrario hace presencia real Jesús. Y aquí, en este apostolado de reparación que quiere expandir por el mundo entero Nuestra Señora y nuestro Señor Jesucristo, nos llama también a reparar los 9 primeros jueves de mes, al corazón eucarístico de Jesús. Nos llama a reparar los 9 primeros viernes de mes, los 5 primeros sábados del mes. Ella también acá, en uno de los programas yo les decía que una de las características del final de los tiempos es que las virtudes de San José serán reconocidas, y como nos lo ha dicho el doctor Rafael en muchos de sus programas, que Santa Teresa de Jesús decía: si a través de los santos conseguimos bendiciones, a través de San José se reciben todas las gracias, todos los favores del cielo. Aquí dice la Virgen María que la humanidad no estará exenta de una tercera guerra mundial. Mire, cuando la gente dice esas tonterías, porque son tonterías infantiles, de que Dios no castiga, pues le quitaríamos miles de versículos a la Biblia. La Virgen en Fátima dijo: si ustedes no se convierten, terminada la Primera Guerra Mundial, vendrá una peor que esta. Y vino la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos, y una aurora boreal que la vieron en toda Europa. El padre Luther era niño y la vio. O sea que si eso sucedió en Europa y sucedió cuando la Virgen de Fátima lo prometió, ¿por qué no van a suceder el resto de las profecías? Es decir, eso es como de tontos, sentarse uno a decirle al mundo: no, es que no va a pasar nada. Y vimos el terremoto de Haití, y vimos el de Chile, donde la gente se está suicidando desesperada porque como tiene hambre pero no tiene a Dios, pues peor. Y vimos después el de China, después vimos ahora en Australia otro. Todas las semanas ha crecido el movimiento sísmico el 325% en esta década, 325%. Está temblando 20 veces cada 24 horas en el mundo, con intensidad de más de 5. De menos de 5 son centenares de veces. Yo tengo unos estudios sobre eso muy impresionantes, sobre la secta, sobre el cumplimiento bíblico total. No, que sentarse a decirle a la gente que no le va a pasar nada y que se van a salvar todos, esos son falsos profetas, porque están fuera de la Biblia. Falsos profetas, además con profecías de su propio corazón, profetizan con los deseos. Yo también desearía que todo el mundo se salvara y que no nos sucediera ningún mal. Yo también, sí, pero desafortunadamente Dios es un inmenso e infinito pedagogo y sabe lo que hace. Y si va a destruir 2/3 de partes de la humanidad, Zacarías lo dice, ¿no? Otros dicen que son 3/4 partes. De modo que vuélvase a Dios, conviértase, no se convierta en trofeo de Satanás, que en un terremoto o en un cataclismo usted pierda su vida y sobre todo pierda su alma para toda la eternidad. Dice acá la Virgen María: no tengáis miedo, pero la apostasía tiene que venir. Los mártires de los últimos tiempos tendrán que enfrentarse directamente contra Satanás. ¿De dónde habla la Biblia de la apostasía? Lucas 18 dice: ¿habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? ¿Habrá fe acaso? Segunda Tesalonicenses 2: la venida del hombre impío, del anomos, del hombre sin ley, estará precedida por una gran apostasía, dice San Pablo, una pérdida de la fe. O sea que la Biblia nos lo advirtió también cuando vendrían estos acontecimientos.
cuando viviéramos una gran apostasía. Hoy Europa no tiene fe. Nosotros tenemos fe de cucaracha, ¿no? El mundo entero casi no tiene fe. Nosotros pensamos que somos buenos porque tenemos prácticas religiosas y somos muy malos cristianos. De manera que, oigamos a ver. Dice, ella habla sobre ese próximo triunfo de su Inmaculado Corazón, ese próximo reinado del Sagrado Corazón, en donde el mundo se volverá eucarístico, en donde todos amaremos a la Santísima Virgen María, en donde se volverá al estilo de las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo vivían las primeras comunidades? Todos lo tenían en común, nosotros no. Un solo corazón y un solo espíritu, no tenemos eso, ¿no? Compartían todos los bienes, tampoco los compartimos, ¿no? Acudían a la enseñanza de los apóstoles, es decir, leían la palabra de Dios, tampoco nosotros. A la fracción del pan, la Eucaristía, ¿sí? Eso dice Hechos capítulo 2, y nosotros no estamos viviendo eso. Ese es el fruto del cristianismo, ese tipo de comunidad, que no la vivimos. Son muy pocos, las monjitas de la Madre Teresa por allá, y muy poquitos a nivel mundial. De manera que ese es el fruto, y un solo rebaño y un solo pastor, y una iglesia pobre, humilde, despojada, una nueva y hermosa creación, una nueva creación. Oigan, los ecologistas, pídenle al Señor que los convierta y que los deje pasar a ver el nuevo mundo. He aquí que creo cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y ya no había mar. Apocalipsis 21. De hecho, ella aquí habla sobre que estamos muy próximos, que ya estamos en los umbrales de la Nueva Jerusalén. Ese es su último libro, ¿no? Ajá. Los umbrales de la Nueva Jerusalén. Jerusalén. Veremos cielos nuevos, tierra nueva. Allá en Belén encuentra el libro de María, Maestra de los Apóstoles, Consagración al Inmaculado Corazón. En Belén la carátula es distinta, es blanca y roja. Se llama Profecías Finales. Profecías Finales. Esos 33 días tienen el resumen de las profecías de todo el tiempo, de los últimos 180 años, desde la medalla milagrosa hasta hoy. Solo en la Iglesia Católica suceden estas cosas, ¿no es cierto? Como los cadáveres incorruptos, como los verdaderos profetas. No salgan a buscar basura. Mire, en la segunda Timoteo 4 dice que se harán con un montón de maestros por el fruto de novedades y de maestros falsos, y se volverán a las fábulas de los mayas, de Nostradamus, de todo el mundo. Y la Biblia, que es el único libro que ha acertado en todo, no lo leen. El diablo como que echó un velo sobre todo, contarla contra las revelaciones reconocidas por la Iglesia. Y mientras eso se hace, se pueden gastar unos cuantos años, ¿no es cierto? Y las revelaciones privadas no son de obligatorio creencia. Si usted no cree en Fátima, no comete ni pecado venial, ¿no? Si usted no cree en una aparición privada, no comete ningún pecado. Por ahí me encontré otro personaje, que no había 3 días de oscuridad, que no había apocalipsis, que no había tribulación. Pues no ha leído el catecismo. 675, 676, 677. Eso sí es de revelación pública, que es la Biblia. Libro de Daniel, libro de Zacarías, libro de Ezequiel, libro del Apocalipsis, revelación pública. Discurso de Jesús, Mateo 24, Lucas 21, y revelación de la Iglesia a través del catecismo. O sea, sí hay 3 días de oscuridad, sí hay tribulación, sí hay castigo, sí hay purificación, sí hay destrucción de 2/3 partes de la humanidad. Zacarías capítulo 12, 13 y 14, léanlo, contradiga las apariciones reconocidas por la Iglesia. Sobre eso estoy escribiendo un libro, ¿no? Es un libro en donde cojo linealmente unas cuantas de las 180 años en que la Virgen se aparece, desde la medalla milagrosa hasta Medjugorje, y encontré la coherencia, encontré el discurso y encontré el plan de Dios. Entonces voy a publicar un libro. Ahora que están de moda las profecías de Nostradamus, las de los mayas, las de Egipto, que además son todas falsas, porque el único que da profecías verdaderas es el Espíritu Santo. Lean la Biblia y verá cómo se cumple. De todas maneras, estoy haciendo un libro maravilloso sobre la Virgen, desde la medalla milagrosa hasta hoy. Ustedes ya conocen a Agustín, el Señor le habló, el Señor le sigue hablando, y el Señor le dictó 12 libros, que lo conocen muchos sacerdotes. Pero tenemos hoy un tema muy especial.
es el tema de la revelación privada. Precisamente en estos días, en el programa del doctor José Galad, de Un Café con Galad, presentamos a nuestro amigo Agustín, a los que ustedes van a ver ahora, que el Señor le ha dictado 12 libros. Las revelaciones privadas en la Iglesia siempre ha tenido una inmensa prudencia, una gran prudencia. Yo les contaba con el doctor Galad que Agustín se las ha mostrado no solamente a un obispo, sino a 2 obispos, tal vez a 3 obispos, y pues por supuesto ninguno de los obispos va a aprobar este tipo de revelaciones, o las va a firmar o las va a avalar, porque la Iglesia tiene unos procedimientos muy dispendiosos. En Fátima se gastaron 10 o 20 o 30 años de estudios y de prolijos estudios, porque para una revelación privada hay que confrontarla contra la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, hay que confrontarla contra el magisterio de la Iglesia, y hay que confrontar, y lo conocen 2 o 3 obispos. Los obispos no le van a avalar eso, los obispos no le van a autorizar eso. Además, las revelaciones privadas no se autorizan. Lo que la Iglesia dice no tiene nada contra la fe. Entonces, como dijeron en Fátima, eso no está autorizado ni aprobado, porque lo único que está aprobado es la palabra de Dios. Ustedes saben en qué consiste eso. La revelación privada, simplemente la Iglesia dice no tuvo nada contra la Sagrada Escritura ni contra la fe, y la Iglesia autoriza un culto particular allá en Fátima, en Lourdes, en la Salet, y la Iglesia acepta que hubo una aparición y que hubo una revelación que no es obligatoria, no es obligatoria. Yo entiendo cómo los obispos se cuidan y cómo los obispos son muy prudentes, ¿no? Por eso creo que ningún obispo le va a aprobar ni a avalar eso, porque eso demanda un estudio que a veces duran años. O este amigo está más avanzado que la Biblia y está enseñándole eso a la gente, confundiendo a la gente, porque dice que le quitamos la esperanza a los niños y a los jóvenes. La esperanza es la vida eterna, la esperanza no es un proyecto económico ni material, la esperanza es la salvación, es el cielo, es la vida eterna. A eso vinimos, a luchar por eso. Sin embargo, las revelaciones privadas explicitan y ayudan a entender la revelación pública. Por eso la Virgen, dice Ricardo Castañón, hizo 100.000 apariciones en más de 400 lugares. Y Pablo VI emitió un decreto en que se permitía publicar las revelaciones privadas, y el decreto está vigente, no está prohibido. De manera que ahí están los 12 libros de mi querido amigo Agustín, y en esos libros yo no he encontrado nada contra la Biblia, ni contra el magisterio de la Iglesia, ni he encontrado nada